Debate abierto por todo el público que ha asistido. Lo primero, quiero agradecer vuestra asistencia a este acto de presentación del Círculo Podemos Ciudad Lineal. Voy a presentar y a moderar, pero no precisamente por mi habilidad como oradora, sino por otras cualidades. Una de ellas es haberme ilusionado con el proyecto político que representa Podemos, y otra, ser de este barrio. Efectivamente, he crecido aquí. De hecho, de pequeña jugaba en el solar que ahora ocupa este edificio, lo que llamábamos el Campo de los Mosquitos. Y estudié en el colegio público, que entonces se llamaba Colegio Nacional, Conde de Romanones. Fue allí donde me explicaron lo que era la democracia, una palabra que de repente empezó a correr de boca en boca. Aún me acuerdo de la definición que nos dieron. Es la forma de gobierno por la que 8 más 7 son 8. Es decir, que da igual lo que opinen 7 cuando la mayoría de 8 ya ha decidido. Bueno, pero eso me lo explicaron cuando ya casi había acabado la enseñanza obligatoria, porque antes esa palabra estaba prohibida. Como prohibidas estaban tantas otras cosas, porque eran otros tiempos, los de la dictadura franquista, cuando había falta de derechos y libertades. Tiempos en los que mi padre y mi madre tuvieron que abandonar su hogar y emigrar a la capital. Tiempos en los que mis hermanos mayores no pudieron ir a la universidad porque no se lo podían pagar. Tiempos en los que pagábamos una iguala a don Julián, el practicante, y al médico para tener asistencia sanitaria. Tiempos en los que mi prima fue detenida por expresar su opinión en la calle junto con unas amigas. Tiempos en los que las mujeres tenían tantos hijos e hijas como Dios quisiera. Tiempos en los que mi padre trabajaba más de 12 horas al día por un sueldo de miseria. ¿Pero de verdad eran otros tiempos? Recapitulemos. He hablado de emigración, educación para quien se la pueda pagar, sanidad no universal, criminalización de las opiniones, penalización a la mujer, precariedad en el empleo. ¿Os suena? Tenemos un presente muy similar, en el que nos gobierna una élite que impone sus propios intereses sobre el bien común. Hace que el pueblo sufra una crisis que no ha provocado. El pueblo es víctima y el gobierno su verdugo. Y han trabajado mucho para hacernos creer que esto es así y no podemos hacer nada. Sufrimos lo que se conoce técnicamente como indefensión aprendida. Nos comportamos pasivamente, incluso aunque haya oportunidades de responder, porque nos han convencido de que no merece la pena reaccionar. ¿Para qué? Si no vamos a conseguir nada. Pero este reconocimiento del pasado y del presente nos da la certeza de que tenemos un futuro. Y yo quiero que ese futuro sea distinto, quiero un futuro mejor. No quiero que mi país sea el territorio en el que sacia su codicia una élite a costa de hacer sufrir al pueblo. Quiero un proyecto de país fuerte. No quiero que nos gobierne una panda de ambiciosos sin escrúpulos y corruptos. Quiero un gobierno eficaz de todas y para todas las personas. No quiero que los ricos sean más ricos a costa del pueblo. Quiero prosperidad para todos. Y eso representa para mí Podemos, la herramienta política necesaria para conseguirlo. Podemos no viene a sustituir nada, no viene a encabezar y dirigir la movilización social que ya existe, sino a dotarla de un instrumento político. Por eso me he entusiasmado con el proyecto, porque Podemos es el poder político del pueblo. Y este proyecto no nace de la propaganda electoral, sino del compromiso por cambiar este presente. Pero no presionando hacia abajo las expectativas sociales de cambio, sino empujando fuerte desde abajo para que se tambaleen los de arriba. Por eso no nos vale un 15 ni un 20%, queremos el 90% para conseguirlo. Y por eso, la clave de Podemos es la gente. Gente honrada, que tiene mucho que decir y aportar. La mayoría social que va a echar a esta casta mafiosa y corrupta que se ha hecho con el poder y nos ha impuesto una dictadura en nombre de la democracia. Y porque todos los que estamos aquí creemos que 8 más 7 pueden ser 15 que trabajan juntos por los derechos y las libertades. Sí se puede. Podemos. Ahora pasamos la voz
a la movilización social de las mareas. Empieza María Verde. Buenas tardes. Soy Marta Nieto, soy profesora de secundaria, trabajo en un instituto de Parla, en el programa de diversificación curricular, y os doy mucho las gracias a unos cuantos amigos de la CONCE que pensaron que yo podía representar aquí a la Marea Verde. La Marea Verde está formada por montones de colectivos. No hablo en concreto el nombre de ninguno, pero sí que represento todos esos principios y estoy comprometida con una escuela muy diferente de la que nos quieren imponer. Todos sabéis cómo han sido todos estos años de recorte en la escuela pública. Tenemos una bajada del número de profesores, hay una bajada del número de becas, han subido las tasas, nos han suprimido centros de infantil, han suprimido centros de formación del profesorado, tenemos muchísimas menos horas para atender a los padres. Todo esto es lo que ya sabemos que nos han quitado, pero acaban de aprobar la LOMCE. El año que viene se implanta en primaria, en secundaria nos viene la FP básica y tenemos que armarnos con muchísima más fuerza para combatirla todavía con más fuerza de lo que lo hemos hecho la Marea Verde hasta ahora, a ver si conseguimos, como ha ocurrido con la Marea Blanca, poder resistir y vencerlos. No sé si sabéis que hace un par de días ya se ha anunciado que aquí en la Comunidad de Madrid se suprimía música en primero, tercero y quinto de primaria. Se va a dar a elegir entre música o francés, y aquí se ha elegido que se suprime la música. Bueno, de todas formas, el mensaje yo creo que es muy esperanzador y muy ilusionador, porque hay un nuevo manifiesto que se llama La educación que nos une, en el que está Stop el Iber, en el que está TAC, en el que están los movimientos de renovación pedagógica, en el que está toda la Marea Verde, está también el 15M, está incluso la CEAPA, ha sacado, no sé si lo habéis visto, un informe de 21 folios en los que habla de cómo la LOMCE contrapone, vulnera los principios de la Constitución española. Somos muchos, lo vamos a conseguir. Pero ¿qué es esto de la LOMCE? ¿Qué es esto de la Ley de Mejora de la Calidad Educativa? ¿A qué le llama BERT calidad educativa? BERT, si leéis la ley, se deduce de ello que para él la calidad educativa es crear ciudadanos competitivos económicamente, ese homo economicus que tiene que luchar y competir uno contra otro para seguir fomentando un modelo neoliberal. Un modelo neoliberal en el que la prima, la igualdad, es que tú eres lo que tienes, no vales lo que eres lo que tienes. Y esa prima y esa igualdad imprime toda la ley, subyace toda la ley. Con ello se supedita la educación a un fin mercantilista. Nuestros alumnos, según esta máxima, no tienen por qué aprender historia del arte, ni filosofía, ni plástica, ni música. Eso es arte, no produce. Y queremos beneficios económicos inmediatos, una producción económica inmediata. Esta gente no entiende que lo que nos diferenció al Homo sapiens y otros homos anteriores fue precisamente nuestra capacidad de pintar en las cuevas, de componer músicas que aunaban a la comunidad, o de enterrar a nuestros muertos para rememorarlos, recordarlos y poder plantearnos cuál era el sentido de nuestra existencia. Pero eso no vale nada, eso no produce económicamente. Quieren producir operarios acríticos a un sueldo bajo, a bajo sueldo, que no compitan, que no discutan, que no discrepen. Y para ello hay que quitar todos los valores que nos llevan a una sociedad más justa, más participativa, y esos valores no están en la LOMCE. Ya en cuarto de la ESO, si habéis leído la ley, sabéis que se clasifica a los chavales, se los segrega y se les condiciona. Se nos dice qué modelo social van a ocupar. Están los que van a hacer enseñanzas aplicadas y los que van a hacer enseñanzas académicas. Ya están determinados a ocupar un puesto en la sociedad, no pueden salirse de él. Se entiende la educación, la LOMCE entiende la educación como un medio de poder, como un medio de control de la sociedad, para que cada uno ocupe su sitio y no pueda salir de él. Esta ley tampoco atiende a la diversidad de los alumnos, no nivela las desigualdades que presentan según su nivel económico, ni su nivel social, ni cultural, ni recursos. Es lo que nos dicen en la inspección una y otra vez. Solo los segrega y solo les preocupa que haya unos resultados finales de unas pruebas para enmascarar PISA, CBI, para enmascarar ese abandono temprano en nuestro sistema escolar. Solo interesan esas pruebas. Se conduce todo el currículo a únicamente ser resolvedores de pruebas, y para ello hay que poner las reválidas. Reválidas que desde pequeñitos, desde 6 años, nuestros niños tendrán que hacer. No importa, formar ciudadanos ni niños libres, creativos, comprometidos,
justos, que quieran una sociedad más justa. No, tenemos que hacer resolvedores de pruebas, únicamente ese fin mercantilista de la educación. Pero esta ley tampoco atiende a la diversidad de pensamiento. Es una ley adoctrinadora. Sabéis que la religión hace media, como cualquier otra de las asignaturas, confundiéndonos y haciéndonos creer a todos los alumnos, a todos los ciudadanos, que ciencia es igual que creencia, y dejando que quien no pertenezca a la religión católica tradicional o que no quiera cursar esta asignatura esté en clara desventaja. Según este modelo político neoliberal, la escuela pública quieren que quede solo reducida a un residuo marginal que tenga que competir con la concertada y con la privada, únicamente competir para justificar lo que es el fin último de ellos. Como con todos los servicios públicos, lo que pretenden es la privatización. Y para privatizar tienen que justificar que nuestra escuela es inferior y la calidad del profesorado de la pública es inferior al de la concertada y de la privada, pero no es cierto. Ellos no nos cuentan que no hay un filtro de selección de profesorado en sus colegios, que en esos colegios no se admiten alumnos de diversificación, ni se admiten alumnos de PCPI, y que incluso en muchas ocasiones se invita a abandonar a los niños a esa escuela si no hacen determinadas donaciones a determinadas congregaciones. Otra vez, una y otra vez, en la ley ese mantra de eres lo que tienes, solo eres lo que tienes. Debemos resistirnos a la LOMCE, porque es una ley que no cuenta con la comunidad educativa. En ella la opinión de los padres y de los alumnos no cuenta para nada. El director tendrá toda la potestad para decidir cuáles son las decisiones que se tienen que tomar. Él se suprimirá el consejo escolar, donde estaban representados los distintos estamentos de la comunidad. ¿Qué se transmite? No se hace partícipes ni a los alumnos ni a sus padres de lo que va a ser la educación. Se nos dice de alguna manera que no somos corresponsables de nuestra educación. Se nos infantiliza, se nos lleva de la mano y no se nos deja poder participar en nuestras propias decisiones, en nuestro propio futuro. Eso es enseñar en democracia. Ese es el modelo que vamos a transmitir a nuestros alumnos. Las ideas vienen desde arriba, se imponen, no tengo nada que pensar, no tengo nada que decidir. Nos dicen que no es posible crear comunidad educativa, y es falso. Mi compañera Charo y yo lo hemos vivido en nuestro centro. Desde antes de los recortes nosotros creamos un equipo de convivencia y de mediación en el que estaban representados profesores, padres y alumnos, y en el que aprendimos juntos a resolver los problemas de convivencia y a que dedicamos muchísimas tardes, muchísimos fines de semana para discutir cuál era el fin de la educación. Y os aseguro que la experiencia fue absolutamente maravillosa. No había ningún problema y al contrario, rompimos estereotipos de lo que ocupábamos cada uno, el papel que teníamos que ocupar cada uno en el centro. Dedicamos muchas horas y os aseguro que os sorprenderíais si hubierais visto cómo chavales a los que les dábamos la responsabilidad de dirigir actividades para todo el centro lo hacían perfectamente, mucho mejor que cualquiera de los profesores o de los padres que estábamos allí. Sí se puede crear comunidad educativa. Lo que pasa es que no quieren que haya comunidad educativa porque no quieren una escuela democrática y participativa. La educación, en mi opinión, debe servir para conseguir un modelo de sociedad más justa, más solidaria, más participativa, y ese no es el modelo de la LOMCE. La educación debe ser un medio de igualar socialmente, de hacer que todo el mundo valga por lo que es, no por las posibilidades económicas que se tengan en las familias. La escuela pública, que no nos engañen, es un derecho en el que cabemos todos. Y esta ley, la LOMCE, es una ley injusta, segregadora y clasista. Y como decía Federico García Lorca, no solo de pan vive el hombre. Yo, si tuviera hambre y estuviera desvalido en la calle, no pediría un pan, sino que pediría medio pan y un libro. Y yo ataco desde aquí violentamente a los que solamente hablan de reivindicaciones económicas, sin nombrar jamás las reivindicaciones culturales, que es lo que los pueblos piden a gritos. Bien está que todos los hombres coman, pero que todos los hombres sepan. Que gocen todos los frutos del espíritu humano, porque lo contrario es convertirlos en máquinas al servicio del Estado, es convertirlos en esclavos de una terrible organización social. Se lo debemos a nuestros hijos. Debemos luchar por otra escuela, por otra sanidad, por otras instituciones, por otro Estado limpio. Estamos en lo justo, somos honrados y juntos podemos.